Son las 7:57 minutos de la mañana. Esto es Despierta con CDN. Recibimos temprano a Juan Miguel Castillo Pantaleón, amigo ya de esta casa, especialista en tema de derecho, en materia de derecho migratorio, en temas históricos de la República Dominicana. Siempre le consultamos porque tiene una interesante visión al respecto. Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Honradísimo, muchísimas gracias por la invitación. Empezando la semana, ¿verdad? Un lunes. Empezando la semana y trayendo un tema, Juan Miguel, de la semana anterior, pero que es ya casi permanente. Lo abordamos todas las semanas porque la preocupación sobre lo que ocurre en la vecina nación da para eso y para más. Estamos en un momento en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sacado una resolución en donde pide protección para personas que están en movilización, a migrantes que son víctimas, dicen, de trata de blancas, en fin. Y en la República Dominicana se ha respondido enérgicamente con un comunicado en donde se insiste en que la resolución de lo que pasa en Haití no puede nunca pasar por este país. ¿Cuál es tu visión sobre lo que está ocurriendo? Mira, hace muchos años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una herramienta de política regional que se dirige desde el imperio, que en el tema migratorio y en el caso particular de la República Dominicana intenta que ese movimiento, producto de un estado de disolución, una situación de disolución y crisis permanente, no vaya ese flujo migratorio a las costas de la Florida. A eso es que se reduce. ¿Cuándo empiezan realmente estas presiones? Porque los organismos multilaterales empezaron a definir el derrotero de cómo iban a tratar el tema haitiano cuando el primer informe que hace Naciones Unidas sobre Haití, el informe de Haití, en el año 1948, que lo que recomienda es fundamentalmente, haciendo un análisis frío de la situación de virtual insostenibilidad a futuro, es decir, un Estado que no va a tener manera de afrontar su rápido crecimiento poblacional con su precariedad de recursos y su largo historial de inestabilidad política y de desarrollo humano, en el términos sociales y políticos, hacia recomendar pues una migración hacia los destinos que fueran más cercanos. Lógicamente el informe en el 48 no dice vayan para el país de al lado, pero realmente leyendo entre líneas se sobreentiende. Y fijémonos que la mayoría de las fórmulas que con mucho cinismo estos organismos multilaterales ponen en práctica a través de las subvenciones de estos distintos programas supuestamente de promoción a los derechos humanos, van dirigidos fundamentalmente a que estos movimientos migratorios no vayan a los países ricos, sino que se distribuyan en la periferia para que absorban el impacto terrible que tiene la llegada de contingentes con muy bajo desarrollo humano, temas de movilidad fundamentalmente, porque cuando tú tienes un contingente de 20, 30 mil personas que no tienen en sus países de origen ninguna clase de medicina preventiva, a veces llegan con enfermedades que son endémicas y en los países desarrollados ya incluso hasta los tratamientos de salud o las vacunas para eso ya han desaparecido. O sea, tú te preguntas, por ejemplo, el pián. ¿En Estados Unidos hay pián? No, pero te llega un contingente de haitianos con una cantidad de estafilococos en la piel y tú tienes un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque los antibióticos para eso hace rato que los hospitales públicos ya no los tienen dentro del inventario de medicamentos y así con mil cosas, el polio, la tuberculosis. Entonces, eso plantea para los países de acogida, y son muy desarrollados, un desafío porque es un impacto inmediato. En la crisis migratoria después de la llamada crisis de los balseros, después del primer golpe de Estado de Aristide, llegaron 22.000 haitianos. ¿Ustedes se recuerdan de eso? ¿Y cuánto le costó eso al Estado de la Florida, al sistema de salud nada más? $7.000 millones. Entonces, obviamente, sale mucho más barato financiar estos organismos multilaterales, sale mucho más barato que $7.000 millones nada más en ese caso. Y una cuanta ONG lleno de mercenarios del humanitarismo, ¿verdad? Para que presionen a sus gobiernos. Cuentan también con la tendencia de los gobiernos títeres que entienden que sus posibilidades de continuismo en el control del Estado reciben un empujón, un boost, cuando el imperio los patrocina o les prende la luz verde en el semáforo. Y obviamente hay una tendencia a hacer las políticas de control migratorio más laxas. De eso es que se trata, en ese gran esquema. Eso es lo que pasa. Doctor Castillo Pantaleón, a propósito de que usted menciona
organismos multilaterales y ONG. Estoy viendo muchas ONG activas en estos días. Incluso han estado incentivadas por la Comisión Interamericana. Entonces, yo quiero ver si tiene alguna validez el reclamo a favor de las embarazadas, de la parturienta, contra una supuesta persecución. Y en ese contexto, el rol jugado por nuestro defensor del pueblo, que no solamente ha hecho descenso in situ, sino que se ha pronunciado para un buen trato a las parturientas haitianas. Yo no me atrevo a juzgarlo, pero él es defensor del pueblo, no de los pueblos. Entonces, ¿cómo usted pondera esta decisión del gobierno dominicano para las parturientas, las embarazadas, aplicar más estrictamente la medida migratoria? ¿Usted ve algún exceso o alguna extralimitación del gobierno? Mira, lo primero, el único comentario que voy a hacer con respecto al defensor del pueblo es el siguiente. Yo personalmente no sé cuál es la fórmula del éxito. Yo sí sé cuál es la del fracaso. Tratar de complacer a todo el mundo todo el tiempo. Es decir, por más defensor del pueblo que usted sea, y aunque los derechos humanos sean universales, hay prioridades. Que yo sepa, no había ido nunca el defensor del pueblo a interesarse de la ausencia o precariedad de recursos de salud en hospitales en donde las parturientas dominicanas no encuentran cama, porque el 80% en algunos hospitales de los servicios de salud, el presupuesto, es absorbido por los costos de las atenciones a una población extranjera. Y que yo sepa, primero están los de su casa y después la del vecino. Entonces ahí, cuando usted trata de complacer a todo el mundo, principalmente si usted proviene de la sociedad civil, no hay manera de que usted quede bien. En primer lugar, porque el tema de las parturientas haitianas no está estrictamente o específicamente vinculado a un tema de violación de derechos humanos. Es decir, no hay ninguna convención sobre derechos humanos o un tema de derechos fundamentales que transmute el estatus migratorio de una persona. Es decir, tú llegaste como turista, vamos a poner el caso, nosotros los hombres no estamos embarazados, pero llegó Catherine, por ejemplo. ¿Cómo usted llegó? ¿Como turista? Ok, inmediatamente, yo estoy embarazada, ya yo soy residente legal. ¿Cómo? Es decir, en ninguna parte del mundo la condición de gravidez o de embarazo implica automática transformación en nombre de los derechos humanos de la condición migratoria. Eso es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Como decir, se deportan las embarazadas, eso viola los derechos humanos. Eso no es verdad. O sea, yo le preguntaría a cualquiera de estos facultos que le digan al país o al mundo que cuál artículo de cuál convención de derechos humanos es que se está violando. No hay. El derecho a la dignidad. Bueno, pero igual yo tengo una indigestión y entonces esa condición de indigestión, porque me comí tal cosa, implica que yo tengo una situación vulnerable. Y ahí inmediatamente cambia mi estatus migratorio. No, la condición de embarazo es una condición natural, obviamente propia de la naturaleza. Si está embarazada, está embarazada. Pero el tema migratorio no tiene absolutamente nada que ver con esa condición. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad. Y en tanto los hospitales, el sistema de salud, le garanticen a cualquier persona que llegue en un estado de urgencia médica, que ponga en peligro su vida, eso es otra cosa. Cuestión esta, que en ningún momento ha ocurrido en la República Dominicana, porque lo cierto es que cualquier persona llega herida, un accidentado, quitemos el tema del embarazo, llega un accidentado en un motor, puede ser un haitiano, para poner el caso de la nacionalidad, un motoconchista haitiano, lo estropeó un vehículo o se volcó y llega a una urgencia, ¿lo atienden? ¿Sí o no? ¿Transmuta eso su condición migratoria? No. Si saliendo de ahí la Dirección General de Migración lo deporta, ¿se violan los derechos humanos? La respuesta es no. Es decir, todo eso es parte de una manipulación que cuenta con el desconocimiento o la sensibilidad de la gente. Juan Miguel,
Yo quiero hacer una diferenciación, porque una cosa es el tratamiento, bueno, y te invito a que lo hagamos juntos. Una cosa es eso, el tratamiento de una emergencia, y otra cosa es el cambio de la condición migratoria. Y yo creo que ese no es el tema quizás que se está abordando acá, aunque puede haber una perspectiva que lo refiera. Yo insisto en diferenciarlo, porque creo que son dos cosas distintas. Una cosa es la atención médica de emergencia, una cosa es la atención a personas en un estado de vulnerabilidad, y otra cosa es un cambio de condición migratoria que el Estado dominicano tiene, como cualquier estado del mundo, todas las condiciones para regularlo y normarlo. La pregunta es, en el momento en que una ciudadana, no importa su nacionalidad, estamos hablando por supuesto del caso haitiano porque es el que más afecta a la República Dominicana, porque son más y porque República Dominicana no puede sostener económicamente lo que pasa en la vecina nación de ninguna manera. Cuando se deporta a una haitiana embarazada, pongamos un caso, 9 meses, puede ser que no esté en proceso de parto ni en trabajo de parto, pero tiene 9 meses de embarazo. Se le deporta y quizás ella tenga 2 o 3 hijos en la República Dominicana. Ese proceso se ha abordado en escenarios internacionales y está constituido sobre el tema de la separación familiar. Sí. Eso es otro abordaje que quizás Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté apuntando. ¿Cómo lo ves? El tema de separación familiar. ¿Allí existiría tal cosa? Sí, mira, en principio el protocolo de repatriación que se suscribió en el año 1999, atención, que es algo que está en práctica entre ambos estados, a pesar de que eso no fue ratificado por los parlamentos ni el Congreso de ninguno de los dos estados. Pero al estar en práctica, desde el punto de vista de la práctica de derecho internacional público, es perfectamente efectivo, vinculante, de cumplimiento obligatorio. Entonces, en ese protocolo de repatriación hay puntos acerca de horarios, obligación de informar al otro estado y mantener el tema de la reunificación familiar. Ahora bien, hay una situación a veces que escapa, fáctica, que puede escapar al inmediato manejo del tema. Y aquí hay un detalle que quizás no se ha explicado lo suficientemente bien desde el punto de vista técnico por parte de las autoridades. Una cosa es el tratamiento de deportación automática, que está en el 132 del reglamento de aplicación de la ley, y otra cosa es la detención migratoria. La detención migratoria, que eso está en el 134, es una medida administrativa de privación de libertad y de carácter excepcional. La privación de libertad, vamos a ser más macro para que se entienda, es la afectación de un derecho fundamental que es la libertad, que es el estado natural del hombre. Y solamente puede ser afectado ese derecho fundamental bajo las formalidades establecidas en la ley. Tiene que haber un principio de legalidad y hay topes de tiempo para que esa formalización administrativa o judicial opere para que esa privación de libertad sea legal y no violatoria del derecho fundamental. Sí. Por ejemplo, usted detiene a un policía. Si antes de las 48 horas eso no ha seguido el trámite correspondiente de tope de 24 horas para que la pase el Ministerio Público, y el Ministerio Público a que solicite una medida de coerción de privación de libertad, luego la privación de libertad es ilegal y el mecanismo procesal para tutelar ese derecho se llama el mandamiento de habeas corpus. ¿Se entiende, verdad? En materia migratoria, la libertad de tránsito es un derecho fundamental que está condicionado a la legalidad. Es decir, cuando tú ves la libertad de tránsito en la Convención Americana de Derechos Humanos, está precedida de la condición de legalidad. Es decir, la persona en una condición migratoria ilegal no tiene libertad plena de cruzar y mantenerse circulando por un país para el cual no se le ha autorizado su ingreso y permanencia. Es decir, eso es el tema de la libertad de tránsito tiene en materia migratoria esa condicionante de la legalidad. Pero aún así existe un derecho fundamental. En el caso del reglamento de aplicación de la ley, los redactores de ellos, pues obviamente establecieron los mecanismos en los cuales la autoridad administrativa para salvaguardar el principio de legalidad debe intervenir. Y por lo tanto, esa es una medida que es la detención que opera con un acto administrativo del director general de migración. Es decir, no es cuando un inspector de migración para a un agente, un extranjero, y le retiene 6 horas en un salón de un aeropuerto, o en el centro de procesamiento migratorio en Jaina, y 24 horas, eso no es detención migratoria.
Son una retención de una persona que está dentro de las facultades soberanas del Estado. Pero desde el punto de vista jurídico, pero estricto usted sabe sensu, que, por ejemplo, no en es Jaina se detención. pueden pasar días, hasta semanas. Cuando hasta opera meses. eso, cuando el tiempo de procesamiento, porque puede pasar, vamos a poner el caso que no son los haitianos, que es el más común. Vamos a suponer que es un ciudadano de Timbuktu, un país lejísimo de África, que no debe ser fácil conseguir vuelo para usted deportar a un ciudadano de Timbuktu para allá. Y puede, antes de que aparezca un vuelo y se identifican los recursos para pagar ese pasaje y devolverlo para allá, pueden pasar evidentemente mucho más de 48 horas. Obviamente para ese tipo de situación tiene que mediar entonces la intervención de un auto administrativo. El director general de Migración debe de ordenar o formalizar la detención migratoria. Es decir, para que se entienda, cuando se opera la retención de una embarazada o de cualquier persona y dura 24 horas o 48 horas en el centro de procesamiento, eso no es detención migratoria. Es decir, eso es muy importante entenderlo, porque el derecho es también un aspecto técnico. Y cuando tú dices detención y lo pones como si fuera una sombrilla que cubre cualquier situación, incluso párate ahí, obviamente eso no equivale a la Miguel, figura. pero y en me ese interesa sentido, que abordemos no hay el tema de la separación familiar, porque por allí pero, casi siempre también se orientan nuevos por la condición de irregularidad en la que se producen muchos de estos cruces de personas y un tema de tráfico humano, hay un tema de traslado de menores, que incluso una situación que el reglamento tiene interinstitucionalmente también que operar con unos protocolos distintos, menores no acompañados. Entonces, obviamente, tú no tienes manera, por la condición de irregularidad a veces, de determinar si esa persona que está ahí realmente tiene un solo hijo, tiene 2 hijos, tiene 3 hijos y dónde están. Es decir, es una cuestión de hecho. Entonces, tú no puedes hacer depender la facultad administrativa de la versión que subjetivamente te da la persona, porque tú invalidas toda política migratoria. Solamente le bastaría decir a cualquier persona ilegal: ah, pero yo tengo 3 muchachos, ¿y dónde están? Yo no sé, deben estar por ahí. Ah, bueno, pero no te vamos a deportar hasta que aparezcan. Eso no puede ser. Entonces, obviamente hay un tema ahí de que la facultad administrativa del Estado de deportar obviamente tiene que poner en práctica la mayor cantidad de protocolos para mantener cierta unificación familiar, pero no siempre acontece. En Estados Unidos, por ejemplo, a ver, que eso se ve mucho, han deportado cerca de 13.000 haitianos de septiembre para acá y los montan en aviones. Así es. Mujeres, pero también hay menores. Sí. Mujeres con menores. Y a veces no se sabe si alguno de esos menores, incluso no se tiene certeza de que sean hijos de esa persona, porque también hay un tema en el tráfico humano de suplantación. Aquí hay un negocio de declaración de paternidad que nosotros denunciamos hace varios años y documentamos. Tú te paras en la oficina de Estado Civil cercana a la maternidad de San Lorenzo de los Minas y ahí se compran las declaraciones de paternidad. En aquella época, cuando hice la denuncia, se pagaban a 5.000 pesos. Qué silencio, Ese tipo de cosas pasa. ¿Siguen pasando? Y sigue pasando porque obviamente gente que por unos pesos es capaz de decir cualquier cosa. El tema de la suplantación de la identidad de las parturientas. Hay un negocio de compra de identidades de mujeres dominicanas fallecidas, que los familiares a veces pues no terminan de formalizar el tema de la declaración del acta de defunción. La persona fallece en un hospital, un accidente, y sencillamente dejan ese trámite así, gente pobre de solemnidad, y no se le da de baja en el oficial de Estado Civil. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, pues ese tipo de identidad, esa cédula de esa mujer fallecida, se utiliza luego para suplantar la identidad de parturientas. Y la Junta Central Electoral se viene a dar cuenta de esto cuando en el PARC, el programa el programa informático que tiene para el registro de Estado Civil, se dan cuenta de que por esta mujer le están declarando 20 muchachos en un periodo de 5 o 6 años. Obviamente, evidentemente que... ¿Por qué? Porque cuando las madres parturientas haitianas ingresan a los hospitales y alumbraban, en los libros de registro, oigan lo grave de esto, los libros de registro de ingreso en los hospitales, ni siquiera los estaba imprimiendo el Estado Dominicano, sino que era una donación de organismos multilaterales que les preocupa mucho los derechos de los infantes y de las parturientes, los derechos humanos de los extranjeros. Y entonces la casilla que dice nacionalidad no se la ponen, no tiene, Catherine. ¿Sabe lo que es eso? Es decir, todos los datos. ¿Qué nombre dan? Usted se llama como Fulanita Pie. Sin nacionalidad. Y luego esa persona se aparecía con una supuesta cédula. No, pero que realmente... ¿Y quién es usted? Esa.
pero es que yo ese día no andaba con mi cédula. Y es una cédula macheteada. Y no había mecanismo en los hospitales de verificar eso. ¿Sabe el trabajo que le da a la Junta Central Electoral posteriormente llevar una demanda en nulidad de esa acta? Porque eso es un documento que para tú anularlo, tú necesitas llevar todo un proceso judicial. Vayan a las salas de familia para que vean los roles de audiencia de las demandas. Sí, hay muchos vacíos. La periodista del Caribe, Yanessi Espinal, hizo la semana pasada un trabajo que en el libro de extranjería solo se asienta, hasta noviembre pasado, solo se ha asentado el 40% de parturientas haitianas. Así o sea, es. Salud Pública dice han parido 24.000 y solamente hay 9.000. Así es. Algunos diputados dijeron que es un subregistro y muchas situaciones irregulares, pero llama poderosamente la atención que el Servicio Nacional de Salud registre 24.000 partos de haitianas hasta noviembre y en el libro solo se asienten 9. ¿Sabes por qué? Porque en las oficinas de las maternidades no operan las oficinas de registro del Estado Civil, sino que porque son instituciones distintas. Uno depende del sistema de salud, el Ministerio de Salud, y lo otro de la Junta Central Electoral. Entonces operan fuera. Cuando la madre alumbra, lo que le dan es la constancia de nacido vivo de color rosado. Entonces, la persona es quien tiene a su cargo, la parturienta, o la persona que la acompaña, de ir con eso a la oficina de Estado Civil para que le den la copia correspondiente. ¿Sabes una cosa? Se van del hospital nada más con esa hojita que le dieron. Y eso genera un problema humano también gravísimo. ¿Por qué? Porque el único documento, entre comillas, para establecer la identidad de ese naciturus que va a acompañar a la madre fue la hojita de color rosado en un idioma que a lo mejor ella no entiende, y que si la agarran y la deportan o se devuelve hacia Haití es la única cosa que tiene. Y como no hay ese nivel de nexo interinstitucional de información entre una entidad y la otra, hay un desfase. Eso nosotros lo denunciamos y lo documentamos enormemente. Me recuerdo yo que cuando hicimos la denuncia, el pleno de la Junta Central Electoral nos invitó, estaba Castaños y los demás, y yo les llevé la denuncia documentada con imágenes, fotografías, de cómo operan los libros y cómo es el procedimiento. Y recuerdo el silencio que hicieron los 5 miembros de la Junta y su presidente. Mira. No entendían, y eso es así que funciona. Sí, eso es así que funciona. Sí, muy bien, una señora con un papelito buscando. Pero a propósito de registro, hay un tema. El Interior de Policía o el Consejo de Migración dio 90 días para que las empresas regularicen a sus empleados extranjeros. Aquí tuvimos al presidente de la Federación Agropecuaria y dijo que eso hay que llevarlo al paso, porque en el agro la relación 80-20 se da a la inversa. Hay 20 dominicanos y 80 haitianos. Pero además yo creo que hay un vacío, no sé qué informaciones tú posees con el carné. Hay como un retraso de 2 o 3 años y como que eso ha quedado como un limbo, en un vacío. Dice el Interior de Policía que son 210, otros 250.000, pero Catherine sacó una cifra de 282.000 en estos días. Sí. Y eso está como en un limbo. Sí, ¿Qué informaciones tú tienes? Aplicaron 280 y tantos mil. 288. Sí, y se expidieron 260.000 y pico de carnets. Es decir, no todo el que, entre comillas, aplicó, si acaso aplicó, se le entregó carnet. Se le entregó carnet. Pero cuando la auditoría ha sido anunciada es porque hubo una cantidad de hallazgos preliminares que nosotros hemos confirmado yendo a la fuente. En este caso, el Ministerio del Interior y Policía. Cuando nosotros demandamos la inconstitucionalidad, nosotros habíamos demandado la inconstitucionalidad del decreto 327.3, que fue el que estableció el Plan Nacional de Regularización, que es absolutamente ilegal e inconstitucional. Absolutamente. El Tribunal Constitucional hizo con esa acción, sencillamente guardarlo en una gaveta. Hubo una visita de cortesía del presidente Danilo Medina al Tribunal Constitucional y eso no se colocó en agenda nunca. Igual también que la declaratoria, la instancia que interpusimos en declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de aplicación de la ley 169.14, que es otro decreto también plagado de vicios de constitucionalidad, porque incluso viola la propia ley que está llamada a reglamentar. Y luego un decreto que se da en los últimos días del gobierno de Danilo Medina, que naturalizó de golpe 750 extranjeros haitianos,
lo cual es una cosa insólita. Y nosotros solicitamos unas certificaciones a Ministerio de Policía para que nos dijeran si se había cumplido con lo que dice la ley. Y de esto nosotros podemos entonces, por lo tanto, dar esto como una información veraz, porque podemos probárselo a cualquiera. Entonces se nos informó que ninguno de estos 750 cumplieron ni siquiera mínimamente con las exigencias documentarias requeridas para tener la condición de regularizados. Y luego posteriormente conversamos con el viceministro del área, que es Juan Manuel Rosario, y nos dijo que a propósito de esos hallazgos, es cuando se coloca sobre la parrilla de las decisiones que habría de someterse al Consejo, el tema de ordenar una auditoría, porque resultaba que los expedientes de la regularización a veces no contaban ni siquiera con una servilleta de papel. ¿Cómo usted se llama? Luis Pie. ¿Qué documento de identidad tiene? Ninguno. Cero. Un folder con un número de expediente y una fotocopia que no se sabe si corresponde lo que se depositó ahí con la persona. Y la posterior entrega, eso le costó miles de millones de pesos al Estado Dominicano. Miles de millones de pesos. Y luego, posteriormente, la entrega sin control alguno de la verificabilidad de la identidad de la persona, oigan esto, a una cantidad de personas que llegaron a los 260.000 y tantos, que no se sabe, no solamente que si esas personas correspondían a los expedientes exactos, a la identidad de los expedientes, que de por sí no tenían documento, ni tampoco hay forma alguna de control de la verificabilidad de su portabilidad. De manera que con el carnet de Luis Pie pueden haber perfectamente 2, 3, 2 docenas, 300 Luis Pies más, sustituyéndole nada más la foto. Ustedes están oyendo lo que estoy diciendo, sí. Es decir, ¿y cómo se da cuenta de que eso es así la autoridad migratoria? Cuando producen interdicciones migratorias y resulta que una gran cantidad de ellos tienen unos carnets que se resulta que no corresponden a las personas que los tienen, pero tienen una fotografía. A veces ni corresponden tampoco a la persona que lo lleva. Es decir, eso es un desastre. Que el gobierno, cuando termine de hacer esa auditoría, y si en algún momento la responsabilidad del Tribunal Constitucional decide ser asumida como debieron, que eso lo hubiera evitado mucho dolor de cabeza, pues resultará que eso habrá que anularlo prácticamente completo. Juan Miguel, cada vez que hablamos del tema haitiano, no puede dejar de saltar a la vista algo que es aparente. No se cruza a este lado de la frontera, ni se vive de este lado de la frontera sin un proceso de complicidad de nacionales. Y eso incluye agentes migratorios, eso incluye agentes consulares que venden pasaportes, eso nosotros lo hemos denunciado en distintas oportunidades. ¿Cómo se debe proceder en este sentido, según tu perspectiva? Mira, eso sería exactamente así si los puntos de acceso al territorio de un Estado estuvieran circunscritos exclusivamente a los pasos autorizados. Vamos a suponer. Los riesgos para tú llegar a un territorio del cual te separan cientos de kilómetros de agua, de mar abierto, son considerables. Y aún así eso no evita que en Yolas, bueno, solamente hay que ver lo que pasa en el Mediterráneo con las pateras, que es el equivalente a las Yolas. Pero obviamente eso reduce considerablemente en términos cuantitativos, la cantidad de gente que pone en riesgo su vida para llegar. Cuando tú tienes una frontera desguarnecida absolutamente, porque no hay obstáculos geográficos de ninguna especie, ni fluviales, ni orográficos con grandes cadenas montañosas. No es la cordillera de los Andes es la que está separando a Haití de República Dominicana, con cumbres escarpadas y desfiladeros muy profundos. No, ni ríos que son imposibles de cruzar sin correr el riesgo de ahogarse, ni tampoco océanos, ni lagos de grandes dimensiones. Es una pequeña isla en donde a veces es tan fácil como sencillamente dar un paso. 100%. Porque, atención, también el trazado fronterizo es virtual, es decir, separado por hitos o mojonaduras o pirámides, muy lejano. Entonces, a veces tú no sabes en la frontera de qué lado tú estás. Entonces, es absolutamente imposible
tú mantener un control, de manera que no necesariamente tú puedes atribuir el cruce ilegal a la necesaria complicidad. Lo que pasa es que yo lo verifiqué, te lo comento porque en un viaje que tuve y que cubrí para el periódico El Caribe, para CDN, fuimos a Juana Méndez. Pues claro. Incluso allí verificamos cómo tras denuncias habían procesos de negociación, ojo, Claro. con nacionales dominicanos y también con haitianos Eso que eso residen de pasa. este lado del país y que negocian. Eso pasa. Negocian vidas. Eso Esa es una pasa en realidad. todas partes Así en es. donde la custodia fronteriza depende evidentemente de la discrecionalidad o responsabilidad de la gente que custodia. Mira, el surgimiento de la nación haitiana precisamente acontece por una decisión de la corona española en el 1605, cuando los habitantes de esta colonia española empezaron a comerciar con los marinos de potencias rivales de España. Y se encontraron 300 Biblias protestantes de aquel lado. Ese es el origen de la despoblación de la colonia española en la parte oeste, que dio lugar luego a la ocupación por parte de bucaneros y filibusteros, fundamentalmente franceses, y luego el reconocimiento de un status quo, el utis possidetis, y tratados de paz que terminaron convirtiendo la isla incluso en algo que se dividió por un tratado que fue el de Aranjuez. Bueno. O sea, y como parte de una negociación, incluso la entrega de una parte de la colonia a la otra, y una situación de conflicto que generó en los procesos de independencia de una parte de la otra. Es decir, porque nosotros no nos liberamos de España, ni de Francia, nos liberamos de los haitianos. Entonces, ese tema siempre va a estar ahí. La única forma que tú tienes de reducir el nivel de discrecionalidad o de irresponsabilidad es cuando tú creas una barrera física. Necesariamente la construcción de una frontera física a manera de valla, muro, pareo, como tú le llames, es necesario, porque eso pasa igual que con cualquier predio rural, que si tú no alambras, si tú no haces cercas, tú no tienes control sobre tu fondo. Eso es una cuestión normal. Lo que ha hecho el gobierno está muy bien. Llegó el muro ahí, pero no vamos a tener tiempo para el muro. Dos cosas. Me llega a la mente, la semana pasada, 92 pasaportes, $11,000 efectivos, Claro. un haitiano entregándoselo a un funcionario. Fue cancelado ese encargado del consulado y se quedó de ese tamaño, no hay consecuencias. Pero eso tiene unas implicaciones gravísimas. Pero mira lo siguiente, llega un desmentido aquí, creo, de una parte interesada, que dice, no es cierto que el Tribunal Constitucional haya hablado de la ley de regularización con Danilo Medina, ni ningún funcionario. Esos proyectos están en curso, ¿Tú sabes desde qué año? Pero, eso fue en el 2013. ¿Y en qué año estamos? No saca cuenta. Bueno, si están en curso, me imagino que lo montarían arriba de que sería de una tortuga. Pero lo cualitativo es que no hubo conversación con Danilo sobre eso. Bueno, yo lo que te estoy diciendo es que la visita sí se dio. Y que no han muerto. Y eso nunca se ha puesto en el Pleno. Y que no han muerto. Bueno, no ha muerto porque no lo han rechazado. Lo que hay una cosa cierta. Esa acción se interpuso en el 2013. Eso no está sujeto a interpretación. Lo sé porque fui yo que la depositó. Tú eres de los lados de Salcedo, por ahí. Pues tú cuando dices, no están muertos, están moridos. Y que no ha sido fallado es un hecho. Y que el presidente Danilo Medina, cuando esto estaba sobre el debate, visitó. Y esa es la única visita que ha producido un presidente de la República. Entonces yo no sé si eso es una coincidencia. Lo cierto es que la única explicación que se dio de cuál fue el motivo de la visita era porque el presidente Danilo Medina le había ofrecido un local al Tribunal Constitucional. ¿Tú te recuerdas? Porque ninguno de los que estamos aquí... yo lo recuerdo. ¿Dónde está el local del Tribunal Constitucional? Aquí cerca. Sí, y se produjo eso, ¿verdad? Lo que se anunció ahí. Kennedy con Churchill. Bueno, pues alguien mintió, me imagino que sería el presidente Danilo Medina, el presidente del Tribunal Constitucional. O eso no fue de lo que hablaron. Hay tercera. Pero es una conjetura, es una especulación. Pero yo te estoy tuya. preguntando cuál es la tercera conjetura que tú le buscarías, porque si tú y yo nos juntamos, y es un hecho, y yo salgo diciendo, ¿de qué hablaron? De la flor de Pascua, y resulta que en esta conversación no se habló de la flor de Pascua, alguien está diciendo mentira. Primero el que dijo, de lo que hablamos fue de la flor de Pascua. Alguien dijo una mentira. Yeah. O no hablaron de eso, o se dijo una mentira. No hay terceras hipótesis. Punto. Eso, o sea, que se sienta mal el que se quiera sentir mal. Pero lo que estoy diciendo es una cosa objetiva, de público y notorio conocimiento. No es porque salga de mi boca, es que ha sido así. Se interpuso la acción, se conoció la acción, se ha fallado o se ha rechazado.
Bueno, pero que ¿El motivo de la visita cuál fue? Se produjo la visita y el motivo cuál fue, una cosa que no ha pasado. Entonces una de dos, o lo que se anunció se incumplió y se dijo mentira o no se habló de eso. Bueno, lo que pasa es que tú presumes. No presumo, no. ¿Cuáles alternativas más hay? Eso es como el cuento. Camina como un pato. Tiene patitas igual que un pato. Nada en el agua y dice cuac. ¿Qué animal es? Un pato. No debe ser seguramente un toro. O Ramfi Trujillo. Un toro. Gracias, Gracias. doctor Tío Pantaleón. Gracias, doctor. A la orden. Vámonos a pausa.